Buenos días, un placer estar con vosotros. Tengo ahí el agua preparada porque he estado hablando 1 hora y pico con la mascarilla. Digo, en cualquier momento se me seca la garganta y con la garganta seca es difícil hablar, entonces la tengo ahí preparada por si acaso. Si veis que bebo es por eso. Bueno, sabéis que estamos a primeros del año. Normalmente todos nos hacemos propósitos, ¿no?, para comenzar el año. Ya por estas fechas algunos de esos propósitos han empezado a flaquear, ¿no? Ir más al gimnasio, comer más sano, estudiar inglés. Solo a las estrellas dicen que los gimnasios se hacen en agosto o en enero, porque todos nos ponemos ahí después de las Navidades un poco más rechonchos y queremos quitarnos unos kilos de encima. Yo esta Navidad no he comido mucho, porque como he estado mal del estómago, para algo me ha servido, ¿no? Para por lo menos me tenía que controlar, pero es verdad que cuando empieza el año ponemos un montón de propósitos. Y me preguntaba cuántos de nosotros, entre esos propósitos, hemos puesto propósitos espirituales, propósitos que tengan que ver con nuestra relación con Dios. Hemos puesto el propósito de orar más, de estudiar la Biblia, de hablar a otros del Evangelio, de llevarlos a Cristo. ¿Cuántos de nosotros hemos puesto como propósito pues participar más en la iglesia, dedicar más tiempo al Señor de alguna u otra manera? A veces eso parece como que no hay que ponerse propósitos de ese tipo, ¿no? Simplemente pues los propósitos que parecen que nos benefician a nosotros y no tanto al reino de Dios o a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y es que en la sociedad en la que vivimos nos enfocamos demasiado hacia nosotros mismos, ¿no?, hacia nuestro ego, cómo alimentarlo, cómo cuidarlo, y nos falta paz. De eso quiero hablar en esta mañana, precisamente, de esa paz interior que a veces nos falta. Tenemos tantas cosas, estamos rodeados de tantas cosas y a veces nos falta lo más importante, que es tener paz interior, esa paz con nosotros mismos. Y la verdad que la paz es un tema muy popular. Todo el mundo habla de paz, todo el mundo quiere paz, ¿no? Sabéis que los judíos cuando se saludan, dicen Shalom, se están deseando la paz unos a otros, y la verdad que el pueblo judío a lo largo de su historia ha anhelado mucho la paz porque ha sido un pueblo muy perseguido de maneras muy violentas, y hasta en el siglo XX sabemos la gran persecución que hubo al pueblo judío. No es anormal que se saluden teniendo este deseo de paz. Nosotros no lo hacemos, ¿no? Nos decimos buenos días, hola, espero que te vaya bien, pero no tenemos este deseo con otros de transmitir la paz. Pues en el siglo XX, después de la Gran Guerra, ¿verdad?, de todo lo que había sufrido la humanidad, había un profundo deseo de paz. En los años 20 y 30 no se hablaba de otra cosa. Esa generación decía, bueno, ya hemos sufrido la Gran Guerra, esa guerra que ha sido tan terrible, no vamos a cometer el mismo error. Y constantemente se hablaba de paz, de que había que fomentar esa paz. Y hubo un primer ministro británico que se llamaba Neville Chamberlain, que fue uno de los que buscó y deseó en todo momento pues crear esa paz para Europa. Y cuando volvió de Múnich, después de un acuerdo que había hecho en el que prácticamente se vendía Checoslovaquia al poder de Adolf Hitler, que tal vez es uno de los dirigentes políticos más malvados y más satánicos que ha habido en la historia de la humanidad, cuando regresó, después de dar un pequeño discurso en el aeropuerto y luego dirigirse a donde sabéis que viven todos los primer ministros británicos, en el Downing Street, el 10 de Downing Street, ante la prensa y la gente que se había congregado allí, dio un pequeñito discurso y dijo: mis buenos amigos, por segunda vez en nuestra historia, un primer ministro británico ha regresado de Alemania trayendo la paz con honor. Creo que es paz para nuestro tiempo. Te damos las gracias desde el fondo de nuestro corazón. Vete a casa y duerme tranquilamente. Y este se convirtió en el eslogan de su generación, aunque poco tiempo después esta paz se convirtió en la Segunda Guerra Mundial, que aún superó a esa gran guerra, esa Primera Guerra Mundial, fue más cruenta y produjo mucho más sufrimiento a la humanidad. Pero qué gran eslogan es este, ¿no? Paz para nuestro tiempo. Y es un poco el mismo grito casi que se ha dicho cuando sucedió la pandemia, ¿no? En esa primera oleada, estábamos todos en casa, temerosos, y decían, bueno, esto va a cambiar a la humanidad, va a ser una humanidad más justa, más buena. El que suframos todos a nivel de planeta y nos demos cuenta que estamos en el mismo planeta y tenemos las mismas consecuencias, va a cambiar completamente la mentalidad de la humanidad, y esto va a ser un cambio radical. Y ¿no? Estos profetas de las buenas intenciones, de los buenos deseos, como este Neville Chamberlain, que le fue dando tiempo a Hitler para que se preparara para su gran guerra, pues nos anuncian esto: paz, tranquilidad. Y curiosamente este eslogan parece como muy vigente: paz para nuestro tiempo.
Estoy seguro que cualquier político o líder lo firmaría, ¿no? Y en la ONU y en muchas instituciones se habla de estos temas. Y luego además añade un final, ¿no?, al discurso: vete a casa y duerme tranquilamente. Y a veces ese es el mensaje que nos transmite la sociedad. Bueno, tú tranquilo, vete a casa y duerme tranquilamente. Pero no es la realidad de muchas de las casas que hay en el mundo. No es la realidad incluso a veces de nuestra propia casa, ¿no? Cuando ponemos nuestra cabeza sobre la almohada después de tantas horas trabajando, a lo mejor teniendo que, o estando enfermos o en situaciones difíciles, muchas veces cuando ponemos nuestra cabeza sobre la almohada, ¿verdad?, precisamente no hay esa paz y esa tranquilidad, no dormimos tranquilos. Y es que encima, a medida que pasan los meses, las semanas, ya casi estos 2 años largos de pandemia, oímos más pues, rumores de situaciones aún más difíciles que tendremos que atravesar. Se habla de la pandemia, pero también se habla de desastres naturales que vemos constantemente, ¿no? Estos incendios que ha habido hace poco en Arizona, también en toda la zona de California, tifones, hace poco hubo un maremoto ayer, ¿no? Y vemos cómo esos desastres naturales parece que cada vez más generalizados. También vemos cómo ha habido mucha violencia, golpes de Estado en muchos países de África en este momento, cómo la pobreza se ha acentuado en los países más pobres con toda la pandemia, y también cómo incluso la gente joven, que es la más optimista normalmente, la que intenta ver el futuro con buenos ojos porque piensa, bueno, es la época en la que a mí me va a tocar vivir, pues cada vez está más pesimista y más deprimida. Esta semana en las redes sociales de la Iglesia, no sé si las seguís, pero os las recomiendo, había una especial énfasis en la salud mental, otro de los grandes problemas que ha traído la pandemia. ¿Cuántas personas están cayendo en depresión, ansiedad, angustia? El estrés les tiene saturados, no tienen esperanza, y es una nueva pandemia que se está extendiendo a toda la población, no solo entre las personas más mayores que han tenido que estar en las residencias, ¿verdad?, sin ver a sus familiares, sino incluso entre los jóvenes. El índice de suicidios no deja de crecer entre los jóvenes, es la principal razón por la que mueren jóvenes en nuestro país, y es casi, o es, mejor dicho, la principal razón de muerte en España. Después de estar rodeados de tanta abundancia, tenemos muchas más cosas que nuestros padres, ¿verdad?, que nuestros abuelos, y en cambio esa paz interior parece que escasea. Esa paz mental, esa tranquilidad, ese sosiego que todos anhelamos parece que es más frágil que nunca. Esa paz interior tan frágil, además, se está devaluando porque a veces la enfocamos en muchas cosas que no tienen nada que ver. Ese miedo a la muerte, a la incertidumbre, esa inseguridad que nos ha producido la pandemia, en muchos sentidos nos ha robado, incluso a los cristianos, la paz interior. Algunos se sorprendían al principio de la pandemia y decían, pero bueno, ¿cómo los cristianos tienen miedo a la muerte? ¿Cómo los cristianos tenemos miedo a la inseguridad de lo que nos puede producir esta pandemia? Pero es verdad que todo eso ha ido minando nuestras fuerzas. La ansiedad, la angustia, parece una parte muy unida a la realidad que estamos viviendo en la actualidad. Y hay una frase de Francisco de Asís, que sabéis que fue pues, un hijo de comerciante en la época del Renacimiento, un hombre que era muy rico, tenía muchas posesiones, pero que lo dejó todo por seguir a Jesús, y dice una frase que nos da la primera pauta de lo que quiero compartir en esta mañana, de esa paz que anhelamos tanto y que a veces no alcanzamos. Dice que la paz que anuncian con sus palabras esté primero en sus corazones. A veces, ¿verdad?, decíamos los líderes, los políticos, incluso nosotros queremos anunciar la paz, pero no podemos anunciar una paz si esa paz no está primero en nuestro corazón. Entonces, ¿qué tipo de paz es la que anhela el mundo? ¿Qué tipo de paz es la que quiere el mundo? ¿Y qué tipo de paz interior podemos esperar de nosotros, de Dios y de la Biblia? Los seres humanos que fuimos creados por Dios tenemos una vertiente espiritual. En los últimos 40, 50 años prácticamente la vertiente espiritual ha sido anulada. Este materialismo extremo que llegó primero a la historia, ¿verdad?, el materialismo histórico a través de Karl Marx y de otros filósofos y pensadores y economistas, luego se fue implantando en todas las áreas sociales. Solo importa lo que ven nuestros ojos físicos, lo que sienten nuestros sentidos, lo que podemos palpar, lo que podemos medir, y todo lo demás no tiene importancia. Y este abandono de la espiritualidad ha sido tan generalizado a lo largo de este siglo XXI que prácticamente es algo marginal, y la gente se ha centrado en llenar su vacío interior con cosas materiales.
¿Y qué pasa cuando llenamos nuestro vacío personal, interior, y buscamos la paz en las cosas materiales? Pues lo primero que nos damos cuenta es que no lo conseguimos. Alcanzamos un objetivo, una meta, un propósito. Tenemos un coche mejor, una casa un poco más grande, un trabajo que nos da más beneficios. Y en cambio, cuantas más cosas tenemos, sentimos de muchas formas que eso nos abruma, nos hace correr de una manera u otra sin sentido y que no hace nada para aumentar esa paz interior. Corremos, estamos con prisa y Jesús nos ve como veía aquella multitud. Si os acordáis, cuando Él estaba predicando por Galilea, que nos dice en Mateo 9:35, esa multitud que Él sanaba, esa multitud a la que Él intentaba alimentar. Y nos dice en Mateo 9:35 que Jesús recorría todos los pueblos y las ciudades, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a la gente que sufría de dolores y de enfermedades. Y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión porque vio que era gente confusa, confundida, que no tenía quien la defendiera y parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Vemos que esto no es solo, por tanto, un mal del siglo XXI, ¿no? Sino que Jesús ya vio esas multitudes que acudían en busca de esperanza y aunque Él les enseñaba el reino de Dios, les daba alimentos, sanaba sus enfermedades, seguía viendo que la multitud estaba confusa, nos dice, y que sin que nadie la defendiera. Qué triste es, ¿verdad?, que esas multitudes sigan así hoy en día, que haya tantas personas que siguen confusas y sin que nadie las defienda como ovejas sin pastor. Yo no soy muy de campo, pero como ahora vivo más cerca de los animales y del campo que de las personas, por donde estoy, veo no tantas ovejas, pero veo muchas vacas. Y todas las mañanas los ganaderos van allí a los sitios donde tienen las vacas, a los cercados, y les llevan un refuerzo de comida, porque todavía la hierba no está muy verde, muy grande, y necesitan un refuerzo y le llevan la paja, se la van echando desde una furgoneta, y las vacas que estaban muy lejos y dispersas se empiezan a acercar y empiezan a seguir la furgoneta. Siempre hay una vaca delgaducha y que es de color negro, que es la última. Parece que no tiene prisa, debe ser que se busca la vida de otra manera y no tiene tanta hambre, ¿no? Pero todas van siguiendo a ese pastor que saben que cada día les va a alimentar. Aún las fiestas de Navidad, esos vaqueros iban llevando su comida al ganado. Ese ganado, sin esa ayuda, ese refuerzo de los pastores, de los vaqueros que les llevan esa comida, en poco tiempo adelgazaría, se quedaría escuchimizada, incluso moriría, porque dependen de esos pastores. Pues así veía Jesús a la multitud. ¿Dónde van esas ovejas confusas, sin pastor? Luego incluye un versículo que no os he dicho, pero es: orad para que Dios añada pastores, gente a su grey, para llevar su grey. Por tanto, el hombre busca esa paz interior. Y en cuanto oye un rumor de que alguien la va a ofrecer, y ahora vemos mucho en las redes sociales, ¿verdad?, tantos gurús de la prosperidad, del super yo, de cómo mejorar tu vida, cómo hacerte rico, si vas a Instagram, a TikTok, a todas esas cosas que a veces miramos, siempre hay gente dando consejos, vas a ser feliz, busca cómo desarrollar tu vida. Hay tantos libros de autoayuda, ¿no?, en este sentido, y pensamos, bueno, pues a lo mejor ahí es donde podemos encontrar la paz interior. A lo mejor ese es el camino para encontrar esa felicidad que tenemos. Pero ¿qué es la paz interior? Hay una definición en el diccionario que nos da un poco una pauta de lo que el mundo considera que es la paz interior. Dice: paz interior se refiere al hecho de estar mental o espiritualmente en tranquilidad, con suficiente conocimiento y comprensión como para mantenerse uno mismo fuerte frente a la ansiedad o desequilibrio emocional. Estar en paz se considera altamente saludable y suele asociarse con la felicidad. Por tanto, dice, es el hecho de estar mental o espiritualmente en tranquilidad. El que hizo la definición, que todas las definiciones las escribe alguien, debía estar en mucha tranquilidad, porque puedes preguntarte en esta mañana, bueno, suena muy bonito sobre el papel, pero ¿cómo voy a estar tranquilo si sube la cesta de la compra cada día más, ya no me llega el dinero para final de mes, si ha subido la luz, ha subido la gasolina, han subido todos los productos básicos? ¿Dónde está la tranquilidad? ¿Cómo no voy a estar estresado si gano lo mismo o menos que antes y trabajo más?
¿Cómo voy a estar tranquilo, espiritual o mentalmente, si veo todo lo que nos rodea? Veo gente enfermando, he perdido a mis seres queridos en esta pandemia, estoy lleno de incertidumbre. Y es verdad que el mundo busca la felicidad en la tranquilidad. Y la gente se pone música relajante para que su mente se quede en blanco y del momento no piense un ratito. Y así, bueno, parece que hay algo de paz, o hace yoga con posturas que yo no puedo imitar porque tengo muy poca flexibilidad, la verdad. Me quedaría con la pierna subida al cuello, pero ya no podría volver a bajarla. Y la gente hace su meditación, su yoga, y la búsqueda de esa paz interior la hacen a través de su ego. Cómo pues mantenerme fuerte mentalmente. En cambio, la paz interior que nos habla la Biblia es muy distinta. Agustín de Hipona, que fue pues, otro de los grandes padres de la Iglesia, él que era un sofista, un profesor de filosofía, un hombre extremadamente culto, que conocía todo el conocimiento del pasado, cuando descubrió a Dios, y si leéis las confesiones de San Agustín, sus memorias, que creo que os van a encantar, te das cuenta cómo Dios transforma su vida. Y hay una cosa que dice muy curiosa sobre la paz interior. Dice, nos has creado para ti, está diciendo a Dios, y nuestros corazones no hallan reposo sino en ti. Y ese es el primer secreto. Dios nos ha creado. Tenemos un vacío que solo Él puede llenar. Y no importa con lo que lo queramos llenar, con lo que nuestra sociedad nos diga que se puede llenar. Nos dirá, bueno, llénalo, a veces no, bueno, la droga. Es algo que te relaja, que te mantiene, bueno, una te relaja y otra te pone como una moto, ¿no? Pues la droga te va a dar paz y tranquilidad. Otra gente dirá, no, bueno, eso no, pero haz todas estas cosas que hemos dicho de la meditación. Otros te dirán, bueno, relájate pues con el juego, o relájate. Mucha gente busca sacar toda esa presión de alguna manera de su vida. Pero está claro que no es el mensaje que nos transmite precisamente la Biblia. Dejadme que os cuente una historia. Sabéis que me gusta contar historias, que es la historia de Pablo. Durante mucho tiempo hemos estado profundizando en la vida de San Pablo, su trayectoria. Muchos hemos descubierto un Pablo muy distinto al que a veces nos habían enseñado, ¿no? Leía en un libro ayer, que me acaba de llegar a casa, sobre que Pablo, incluso muchos le llaman ahora el apóstol del amor, ¿no? Siempre que habíamos visto a Pablo como un tipo muy duro, que parecía que a todo el mundo le ponía en disciplina y quería tener la sana doctrina siempre bien atada, y ahora pues vemos que es un apóstol que tenía más corazón a veces de lo que nos parece. Y Pablo no estaba atravesando su mejor momento. No era el recién convertido, ¿verdad?, cuando parece que todo fluye, que el Señor te habla, que sientes su presencia de una manera increíble. No era ese momento de su vida. Ya llevaba mucho tiempo predicando el Evangelio, sufriendo persecución de unos, de otros. Había ido a Jerusalén para seguramente ver por última vez la ciudad, para llevar la ofrenda que llevaba a la iglesia de Jerusalén. Allí había sido pues casi asesinado, había tenido que apelar a César, y sabéis que hace un viaje en barco para llegar a Roma. Y después de ver a Agripa y Berenice, y casi que ellos habían querido indultarle porque se habían dado cuenta que no había hecho ningún delito, pero bueno, Dios de alguna manera había determinado que Pablo tenía que ir a Roma. De hecho, estamos viendo esta mañana en la escuela dominical cómo Pablo, en medio de toda esa situación tan estresante, Jesús se le aparece, tranquilo, no vas a morir en Jerusalén, vas a llegar hasta Roma. Bueno, eso está bien, ¿verdad?, que Dios nos hable y Jesús se nos aparezca. Bueno, tranquilo, Mario, no vas a morir en esta pandemia. Yo quiero más para ti, para tu vida. Tranquilo, no tengas miedo de que va a faltarte el trabajo, porque yo estoy a tu lado. ¿Cuántos desearíamos, verdad, escuchar ya de voz audible que Jesús nos dijera eso? Pues Pablo sí había experimentado eso. Y vemos que era más o menos en octubre del año 59-60 cuando Pablo toma este barco para ir hasta Roma y tiene que pasar por mar en una época en la que el mar Mediterráneo es muy imprevisible. Sabéis que a partir de noviembre y finales de octubre hay tormentas continuas en el Mediterráneo que además surgen de una manera muy rápida y que suelen ser muy virulentas. Pensamos que el mar Mediterráneo es un mar tranquilo, ¿no? Solemos ir en verano, si puedes, a la playa, ves las olitas, pero el mar Mediterráneo, que tiene muchos cambios de temperatura, sobre todo a finales del otoño, principios del invierno, a veces se pone muy turbulento, ¿no? Y por eso todos los marineros en aquella época tenían la opción y el mandato y el consejo, sabéis que los expertos en estas cosas saben más que nosotros, de que entre el 10 de noviembre y el 10 de marzo
no era buena idea navegar en el mar Mediterráneo. Pero Pablo tenía que ir a Roma, iba llevado por unos soldados romanos y además fue durante ese viaje en varios barcos, pero llega un momento en que están preocupados por la situación y qué puede pasar en ese viaje, y nos dice el texto de Hechos, sobre todo el capítulo 27, que es donde se van narrando todas estas cosas, que Pablo y sus amigos, sus acompañantes y el resto de la tripulación llegan a un puerto que se llama Buen Puerto, ¿no? Dicen que era un puerto incómodo porque era un poco pequeño para el barco que llevaban y, por tanto, algunos no querían pasar allí el invierno. Lo que solía suceder es que si en tu travesía de barco de repente te encontrabas que ya estaba pasando ese periodo en el que podías navegar tranquilamente, pues parabas en un puerto, hacías invierno allí, te ibas alimentando de la propia comida que había en el barco y luego ibas al puerto que tenías de destino. Pero nos dice que ese puerto, nos dice el texto, en este texto en Hechos, que era un puerto incómodo. Y eso es una de las primeras cosas que nos encontramos todos y que pensamos que es lo que nos lleva hacia la paz interior. Veremos que no es así, que es la comodidad. Una de las cosas que nos dicen todos estos libros de autoayuda, de cómo tener una vida mejor, es intenta buscar en tu ego un sitio en el que te sientas a gusto contigo mismo. Ese sitio, ese punto en el que estés en paz contigo mismo, tranquilo contigo mismo. Busca tu propia comodidad. No pienses tanto en los demás, en lo que necesitan, en lo que buscan, sino sobre todo intenta y fomenta esa comodidad personal tuya. Y es verdad que a todos nos gusta ese mensaje, ¿no? ¿Cuánto nos gustaría? No, por favor, estáis incómodos en esas sillas, vamos a comprar unas sillas de terciopelo, blanditas, con un colchón, que además tenga un calefactor. Sabéis que ahora algunos coches tienen un calefactor y te lo pones en el asiento y llega un momento que ya la espalda la tienes achicharrada. Pues vamos a poner esas sillas aquí, porque como hoy es el día más frío, ya nos dijo Mari, el día más frío del año, y así algunos ya podría dormirse la siesta más a gusto, ¿no? Los que duermen la siesta en la iglesia, pues encima con el calorcito, una voz así suave que no se despierte, pues ya podrían dormir la siesta tranquilos, ¿no? Sin ningún sobresalto. El suelo también que sea radiante, ¿no? Que nos eche un calorcito. Hay muchos sitios, ahora se pone este sistema, dicen que además es más efectivo. Suelo radiante. Yo tengo los pies helados porque la escuela dominical abajo en el garaje todavía no han entrado en calor desde que he llegado aquí. Me vendría bien un suelo radiante ahora mismo, me vendría estupendamente. La comodidad, ¿no? Bueno, y ahora porque estamos en pandemia, ¿no? Pero algunos que en pandemia, sin pandemia, ya se han acostumbrado. La iglesia en casa, ¿no? Y yo he visto muchas veces el culto desde casa, os saludo a los que estéis en YouTube, ahí con pantuflas, pijama, mientras te tomas el café. Además puedes mirar el móvil sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Porque aquí en la iglesia es más incómodo, ¿no? Porque a alguno no le importa, pero es incómodo que alguien vea que están mirando Instagram mientras está predicando a alguien, ¿no? Pero bueno, allí en casa nadie lo va a ver. Y además te llega un mensaje de WhatsApp que es imprescindible, porque sabéis que cuando suena el mensaje de WhatsApp todos tenemos que correr a cogerlo, porque es que nos está llamando el presidente para una cosa vida o muerte, un científico, tenemos que salvar a la humanidad. Entonces todos tenemos que ir corriendo a ver quién nos ha mandado ese mensaje tan importante para nosotros, ¿no? Tranquilo, sosegado, no te alteres. Si no, te tomas una tila y te relajas también. Parece que, por tanto, la tranquilidad es lo que todos buscamos para buscar la paz interior. Bueno, no voy a la escuela dominical, es que es muy temprano. Yo me levanto todos los días muy temprano, también el domingo. Es que el domingo lo dedico más pues, a estar con los míos, a dedicarme más a la gente que quiero. Es que es el único día que tengo libre de toda la semana. Qué incómodo, ¿no? Además, abajo, el ruido del aire, la poca luz, no es el sitio más propicio, ¿no? O qué incómodo es pues traer a los niños y estar tantas horas aquí con ellos en la iglesia, ¿no? Todos los que hemos tenido hijos sabemos lo difícil que es, ¿no? Tener hijos pequeños y ya no sabes qué hacer con ellos y cuando son muy pequeños tampoco los puedes dejar en la escuela dominical. Y vamos poniendo nuestro ego, ¿verdad?, por encima de todo. Nuestra comodidad. Qué incómodo nos molesta a los que están al lado, o todo lo que hay parece que pues está en contra de esa comodidad que buscamos. Y además de esa incomodidad que había en el puerto, nos dice otra cosa el texto muy curiosa que leeremos ahora, y es que encima soplaba el viento del sur. ¿Cómo nos gusta a todos el viento del sur, eh? Y más que nosotros que somos del sur de Europa. Cuando ya va pasando abril, mayo
y empieza ese viento del sur a caldear y empieza a hacer calorcito y estamos a gustos todos y ya, ahora hasta en invierno la gente está a las terrazas por lo de la pandemia, pero ya nos vamos a una terraza a pedir algo y unas tapitas y a hablar con los amigos. Entonces nos dice el texto curioso, ¿no? Bueno, estaban incómodos y encima es que soplaba el viento del sur. ¿Qué podía salir mal? Cuando sopla el viento del sur, ¿verdad? Nada puede salir mal. Entonces dijeron, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Quedarnos aquí en este puerto incómodo soplando el viento del sur si casi dan ganas de salir al mar y navegar? Da igual que recomienden que en estos meses, ¿no? Desde el 11 o el 10 de noviembre al 10 de marzo no se navegue. Aunque nos digan eso los expertos, ¿qué importa salir al mar? Hay una canción que escuchaba el otro día, porque ahora estoy haciendo algunos reels por mi trabajo de escritor y busco música para ponerle a los reels estos. Mi inglés ya veis que no es muy vallecano. Y hay una canción que hace un grupo español que tiene un nombre muy raro, pero que los jóvenes lo conocen seguro, que es Paul 3.14. Y aunque la canción es en inglés, es muy bonita y el estribillo es impresionante, ¿no? Siempre jóvenes, quiero estar siempre joven. Me imagino que alguno ya sabe de qué canción me refiero, pero cuando traduje, bueno, yo no la traduje, sino vi la traducción de la letra, pues me pareció curioso porque es un poco el espíritu de esta paz interior que busca el mundo. Dice la letra, no voy a leeros todo porque es un poco larga, pero solo un par de estrofas. Dice, no está demostrado que yo tenga que morir. Simplemente, a palabra, doy a Dios, con perdón, tiene un extraño sentido del humor. A mí me gustaría que vivamos para siempre y que seamos jóvenes eternamente. ¿Qué harías si tuvieras todo el tiempo y no importara para nada si es verano o es invierno? Y todo el rato repite, que vivamos para siempre, que seamos jóvenes eternamente. Y este es un poco el eslogan y el canto de nuestra sociedad. Nos impone ser jóvenes, ¿no? Y cuanto más mayores nos hacemos, más fuera del sistema nos sentimos. Estar guapos, si no nos operamos, estar en forma, ir al gimnasio, parecer jóvenes, ¿no? Y parece que eso es lo que nos va a dar la paz interior también. Es otro de los valores de este mundo. Y que sea un eterno verano, ¿verdad? Que no nos duelan los huesos en invierno y que todo marche estupendamente. Pero, ¿sabéis? En contra de lo que pensamos, esa comodidad que buscamos y esos vientos del sur, lo que hacen es todo lo contrario, es que creemos relaciones superficiales. Cuando uno está en el viento del sur, en una terraza, queriendo hablar de bromas, de cosas divertidas, de fútbol, cuando hay un amigo que de repente te cuenta una cosa, una desgracia, una pena, y dicen, bueno, no, es que no es el momento. Estamos aquí disfrutando un ratito y ya hay un drama que me está contando que no tiene trabajo, que tiene un problema. No, mi aura me la estás contaminando, de verdad, con lo positivo que estaba yo hoy y ya me contaminas el aura. Déjame tranquilo, yo estoy aquí con el viento del sur, tranquilito, y tú vienes a darme problemas. Y nuestras relaciones cada vez son más superficiales. Y pasa lo mismo con nuestra pareja, o pasa lo mismo con nuestros hijos. Ay, no, es que ya mi mujer me está molestando porque ya no hace las cosas que yo quiero que haga o no quiere hacer o ir a los sitios que yo quiero que vaya. Y nos encontramos cada vez una sociedad más superficial, con un deseo más de su propia comodidad y que nadie les moleste. Y hay una cosa que contrasta con esto en el versículo 9 del capítulo 27 que decíamos en esta situación en la que está Pablo, que dice así, y habiendo pasado mucho tiempo que ya estaban en este puerto y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a Pablo, y decía que lo que Pablo decía, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudieran arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Ahí vemos un poco lo que pasaba, ¿no? Pablo dice, bueno, ¿por qué no seguimos el consejo de los expertos? Vamos a quedarnos aquí en el puerto, porque en esta fecha no se puede navegar. Pero dice que este centurión escuchó la voz, lo que les decía, ¿verdad? El piloto, que era supuestamente el experto en ese momento, el que llevaba la nave, y el empresario, ¿no?
que pocos empresarios, yo soy autónomo, o sea, que no tengo nada en contra de los empresarios, pero muchas veces los empresarios dicen, no, hay que sacar el producto, ¿no? Ahora que ha habido este colapso en las distribuciones. Y eso me recordaba una película que casi todo el mundo ha visto o está por ver o ha oído hablar de ella, y se mencionó además el domingo pasado aquí, que es No mires arriba, ¿no? Una película de Adam McKay, que es curiosamente un director ateo. Él se ha declarado a sí mismo ateo. Y un poco pasa eso, ¿no? Cuando alguien nos dice algo que está en contra de lo que nos apetece hacer, ¿no? De lo que queremos hacer, lo que realmente nos gusta, y empezamos a decir, bueno, no, estás siendo muy dramático. Mario, qué dramático estás hoy. Que si el mundo va a haber otra pandemia, una crisis económica, que hay una epidemia ahora de depresiones y de salud mental, estás poniendo un panorama. Y eso sobre todo lo dice mucho la gente joven. Pues yo no veo tanto drama, ¿no? Pero en cambio es muy curioso lo que hace la película, ¿no? Cuando dice no mires arriba es porque hay un grupo, un movimiento, que a pesar de que un meteorito, no voy a destripar mucho la película para lo que no habéis visto, pero un meteorito viene hacia la Tierra, unos científicos empiezan a decir que casi le quedan unos pocos meses a la Tierra, pero es que les viene muy mal que venga un meteorito a los políticos, porque están en campaña. Es que le viene muy mal a la gente porque es que acaba de comprarse un coche nuevo y no lo ha estrenado. Es que viene muy mal porque es que ahora que acabó la carrera, ¿no? Como decía Daniel la semana pasada sobre la venida de Cristo, es que nos viene muy mal que venga Cristo ahora, ¿no? Pues esto le venía muy mal que viniera el meteorito. Pero hay una escena, casi al final, en la que McKay, siendo ateo, hace ver cuál es la única cosa que trae paz y esperanza al hombre. No sé si sabéis cuál digo. Hay una escena en la que uno de los jovencitos declara que es creyente, que es cristiano en la película. Y curiosamente este chico, que no tiene un comportamiento demasiado cristiano, pero bueno, él dice que cree en Dios y que es cristiano, hay un momento en que toda la familia del científico se sientan alrededor de la mesa, parece el Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Y se dan la mano y dice uno, bueno, yo creo que deberíamos orar. Y dicen, pues si nosotros no sabemos orar, eran todos ateos y agnósticos, vamos a orar. Y dice, bueno, tú eres cristiano, ¿no? Ora tú. Y aunque al principio parece una cosa, una broma de la situación, está a punto de destruirse el planeta, o sea, ya casi se mueve la casa, se sacude, y entonces el chico ora. Y todos sienten paz. Y de alguna manera McKay lo que está diciendo no es, en medio de la incertidumbre, del miedo, del terror que están sufriendo, a pesar de que no creen, la oración produce algo, produce un efecto en ellos, algo que les cambia, que les hace sentir paz. Y de alguna manera nos da un destello que hay una paz interior que está mucho más allá de la paz que el mundo nos puede ofrecer. ¿A quién haremos caso? ¿A esos expertos del ego? ¿O pensaremos lo que Jesús le dijo a Pablo? No te preocupes, llegarás a Roma. Teresa de Jesús, en su famoso libro Camino de Perfección, que es donde describe su fe y lo que ella cree, esa paz interior que ella buscaba y anhelaba. Sabéis que fue monja casi desde muy jovencita, había sido huérfana de madre, su padre la dedicó a la iglesia, a pesar de que era una familia judeoconversa. De hecho, por eso yo creo que la dedicó. Pero fue una monja muy casquivana la primera mitad de su vida, casi hasta los 40 y pico años. Eso lo narra ella en sus libros, cómo estaba enamorada de hombres y los recibía. Sabéis que antiguamente había donantes y las monjas recibían a esos donantes de manera privada. No voy a dar detalles de lo que pasaba a veces en esos encuentros privados, pero lo fomentaban incluso las superiores de la orden para traer dinero al convento. Y Teresa habla de esa vida que tenía, ¿no? Y cómo al final se acerca a Cristo y cómo busca esa paz interior que no había encontrado ni siquiera en el monasterio, ¿no? Que además sabéis que todas las monjas no vivían igual. Ella, que era de dinero, tenía su criada y tenía un dúplex. Tenía la parte baja donde comía y tal, y además no le gustaba la comida del monasterio, bueno, del convento, y entonces tenía su propio menú. O sea, eran monjas de calidad. Pero ella se da cuenta que eso no es seguir a Cristo ni vivir para Cristo. Y cuando escribe este libro, que es ese camino que ella ha emprendido hacia Jesús, dice: es esencial para nosotros entenderlo mucho que estas cuestiones nos ayuden a conservar esa paz interior y exterior, las cuales nuestro Señor tan fuertemente abrazó. La primera de ellas es amarse unos a otros. La segunda es desprendimiento de todas las cosas creadas. La otra es verdadera humildad, la cual, aunque fue mencionada al final, es la que dirige a todas.
Y Teresa nos da 3 pautas que vienen en la Biblia y que nos dan otra pista más de cómo podemos buscar la verdadera paz interior. La paz interior, por tanto, en contra de lo que hemos estado diciendo hasta ahora, no se alcanza con el ego, sino se alcanza, como dice ella, ayudando a los demás, dándonos a los demás. Y dice, pero bueno, ¿y mi comodidad? Si antes estamos hablando que lo mejor es estar cómodo, ¿verdad? Y ese viento del sur que nos deja relajados. Pues la Biblia nos habla de esa paradoja, de esa aparente contradicción, que cuanto más nos damos a los demás y ayudamos a nuestro prójimo, más paz interior vamos acumulando. Pero además nos da otra segunda pauta que es muy interesante, el desprendimiento de todas las cosas creadas. Y alguno dice, claro, como era monja, pues no tenía nada y pues ella estaba muy desprendida. Al principio vemos que no, pero luego se fue desprendiendo. Pero eso no es lo que quiere decir ni lo que quiere decir la Biblia. Muchas veces se vende que es mejor cristiano el que es pobre o el que no tiene nada, ¿no? Y yo he visto a gente que tenía un Ford viejo que se caía por los 4 costados y quería más a su coche que otro que tenía un Porsche. Porque el problema no es tener cosas, sino amar cosas. El problema no es poseer cosas, sino que las cosas acaban poseyéndote a ti. A veces miramos a otro que tiene algo mejor y pensamos, mírale, si es que solo piensa en el dinero, qué bien vive, este no puede ser buen cristiano. Porque además cogemos esa mentalidad que es católica, que no tiene nada que ver con el Evangelio, ¿no? No, si ya lo dijo Jesús, ese que es rico, le dijo, deja toda la riqueza, ven y sígueme. Si es que Dios está en contra de que la gente tenga dinero y tenga cosas. Y no tiene nada que ver eso con la paz interior, lo que tiene que ver es con un prejuicio que tenemos hacia los que tienen cosas y las aman, porque están equivocados al amarlas. Pero el problema, por tanto, no está en tener cosas, sino en que esas cosas nos poseen a nosotros y nos dominan a nosotros. Pero sobre todo, la última cosa que dice es muy interesante, que es, y además dice que aunque la nombra la última, es la primera, una verdadera humildad. Y yo pienso que me he criado en la iglesia, he estado toda mi vida en la iglesia, qué difícil es a veces ser humilde. Y además, ¿por qué? Porque en la iglesia hay mucha falsa modestia. No sé si sabéis lo que es la falsa modestia, una aparente humildad. Muchas veces nosotros intentamos tener esa imagen de falsa humildad, aunque en el fondo de nosotros estamos a veces llenos de orgullo, llenos de vanagloria, llenos de ego. Nos aferramos a los cargos, nos aferramos a los ministerios que tenemos en la iglesia, pensamos que solo nosotros podemos hacerlo y como veamos peligrar un poquito eso, nos ponemos muy nerviosos, porque ya es nuestro cortijo. Ya no es algo del Señor, ya con todo lo que he trabajado yo en la iglesia, me lo estás diciendo esto, con todo lo que he hecho para el Señor y casi nos hacemos dueños de lo que pertenece a Dios. Por tanto, no es esto de la falsa modestia, sino la verdadera humildad es reconocer que Jesús es el que tiene que tener el control de nuestra vida, que es solo Él el que debe darnos la dirección por la que debemos andar y que debemos reconocer delante de Dios que nosotros no podemos hacerlo con nuestras fuerzas. Qué difícil es eso. Esa es la verdadera humildad que Dios busca en nosotros. Y seguimos con la historia de Pablo. Ya no les ha logrado convencer, cogen el barco y cuánto nos fastidia, ¿verdad? Que nosotros seamos prudentes y a veces nos meten en un barco que no queremos ir, pero estamos en él. Y ese barco es nuestra sociedad. Y a veces puede ser hasta la iglesia. Y nos meten en el barco en medio de ese viento del sur que va a ser tan tranquilito, ¿no? Y de repente, al poco de salir, empiezan las nubes negras. Yo donde vivo, como ves la perspectiva, aquí tenéis muchas casas y no os dejan ver la perspectiva, pero allí ves cómo se acerca la tormenta, ¿no? Por la montaña. El cielo se va poniendo negro y tú estás bajo el sol y dices, sí, estoy bajo el sol, pero ¿cuánto tarda, no? Allá uno se hace de campo y dice, bueno, todavía me queda 40 minutos, voy a seguir andando, creo que no me llega la tormenta, pero veis venir la tormenta. Y la angustia, me imagino, de Pablo y de toda la tripulación, que sí, el viento parecía soplar al sur, pero cambió, como el Mediterráneo cambia muy rápidamente, y viene un viento huracanado. No sé si has ido alguna vez por el mar con un viento huracanado, yo soy poco de mar y de barco, pero me imagino que en estas cascarones que había en aquella época, además se cree que iban en una nave egipcia, que era una nave que no estaba preparada, no eran de mucho calado, mucha profundidad, eran como muy planas y que no estaban preparadas para las tormentas, sino para ir en las etapas buenas del año, ahí por el Nilo y un poquito por la costa, pero no era un barco precisamente para campear una tormenta. Y nos dice en el versículo 13 que a partir de ahí empieza el esfuerzo humano. Bueno, no queríamos este puerto que era incómodo porque íbamos a ir a otro más cómodo
y queríamos buscar esa comodidad y encima el viento del sur parecía que soplaba, pero bueno, ahora hay que enfrentar la tormenta, ya no nos queda más remedio. Y a partir del versículo 13 nos dice el texto cómo empiezan a resolver la situación, quitan las velas. Además, el texto de Lucas es muy detallado, nos da muchos detalles que nos hablan de cómo luchan contra la tormenta. Y hasta el versículo 19 vemos que ya la esperanza empieza a perderse. Llevan 3 días a oscuras, porque es una tormenta tan tupida que casi parece que es de noche, con las olas embravecidas. Y ya empiezan a estar desesperados y a tirar por la borda pues todo lo que, la comida, el beneficio que llevaban en ese barco, por lo que habían emprendido el viaje, ese comerciante que quería salir de puerto y ese piloto, empiezan a tirar por la borda, ¿verdad?, todo aquello que habían llevado en el barco y que era supuestamente el tesoro que querían sacarle un buen precio. A veces, querer la comodidad, buscar los vientos del sur, que es las relaciones superficiales, nos hacen que al final tiremos nuestra vida por la borda. Queríamos salir pronto del puerto, llegar pronto donde nos apetecía, vivimos en una sociedad de lo instantáneo y tenemos al final que tirar todo por la borda para no hundirnos. Y eso nos hace reflexionar sobre nuestra propia vida. Durante muchos años en la Iglesia veis muchas vidas que han sido tiradas por la borda. Pastores, líderes que empezaron una gran obra, parecía que iban a comerse el mundo y que el pecado, la vanagloria, les llevó a predicarse a sí mismos en vez de predicar a Cristo y sus ministerios se arruinaron. Y esas iglesias se cerraron y se hundieron y desaparecieron. La gran iglesia de cristal que había en Estados Unidos, una de las más grandes, la tuvieron que vender, ahora creo que es un centro comercial o algo así. Otros que por un momento de placer echan la vida a temblar, como dice una canción, ¿no?, y engañan a su mujer o a su marido, y familias que cuando entra el diablo en ellas y la carnalidad son destruidas. Hemos visto en los últimos años muchas familias destruidas, y no es una metáfora, es una realidad. Personas que sus hijos están ahora dispersos, lejos del Señor, y ellos también. Y me pregunto, ¿qué haremos cuando estemos en medio de la tormenta? Y pregunta a los jóvenes, que siempre dicen, bueno, siempre nos tocan a nosotros, ¿qué pasa? Pero bueno, luego va para los mayores también. ¿Dónde estaréis dentro de 20 años? ¿Estaréis aquí, en la iglesia? Pues si cogéis el camino fácil, este camino que no quiere complicarse la vida, y encima solo os gusta el viento del sur, no soy profeta ni hijo de profeta, mi padre era albañil, pero os digo que no estaréis en la iglesia. No importa lo que pienses ahora, dentro de 20 años no estarás en la iglesia. Si solo buscas la comodidad y para ti la iglesia es el adorno, la guinda del pastel, nada más, pues eso hará que no estés en la iglesia. Pero también digo a nosotros como padres, a veces le pedimos a nuestros hijos lo que no somos capaces de dar nosotros. Queremos que sean más responsables y a veces no somos tanto. Queremos que busquen más al Señor, pero no ven ese ejemplo en nuestra casa o en nuestra vida. ¿Cuántas veces te han visto o me han visto a mí llorando de rodillas en casa, buscando el rostro de Dios? Han abierto la puerta y te han encontrado ahí orando. Pues a lo mejor no muchas. ¿Cuántas veces han visto que has puesto por delante de la iglesia tantas cosas? Y luego queremos que para ellos sea el centro de su vida. Es verdad que muchos lo hacemos o lo hacéis bien, intentéis hacerlo mejor para vuestros hijos, pero a veces nuestra boca dice una cosa y nuestro ejemplo dice otra, y ellos son unos especialistas en ver esas contradicciones. Si quieres alguien que vea la contradicción de tu vida, es tu hijo. Se fija en lo bueno y lo malo. Yo cuando veo a mi hijo pone las posturas que pongo, cuando estoy viendo la televisión, expresiones que yo digo. El otro día le llamaba reina a su hermana, porque yo le llamo reina a veces a mi mujer, que me dice que no me llame reina, que soy republicana. Digo, bueno, pues yo te llamo reina. Da igual. Y a veces pasa eso, ¿no? Esa contradicción de vida. Y por eso me pregunto, ¿qué tiene que pasar para que cambiemos? ¿De verdad tenemos que meternos en la tormenta? ¿Es la única manera de cambiar? ¿Meternos en el sitio más alejado de la paz interior que buscábamos al principio?
Dice a partir del versículo 21 que entonces Pablo, cuando ya todos perdieron la esperanza después de 13 días de tormenta, 13 días metidos en la tormenta, es cuando se acerca a ellos. Porque a veces necesitamos estar en ese punto en el que ya no podemos confiar en nosotros mismos, en nuestras fuerzas, en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad, cuando ya no tenemos justificaciones, cuando Dios nos tiene que quebrantar y cuando ya no hay más, es cuando Él viene a nosotros. Y en este caso viene en forma de Pablo y les dice, además dice el texto, a partir del 21, hacía ya mucho que no comíamos, esto lo está contando Lucas. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. No oculta, ¿verdad?, la realidad. No les dice, bueno, es que esto nos ha pasado por casualidad. Dice, no, esto nos ha pasado porque nos hemos metido nosotros en medio de la tormenta. Y encima no me habéis hecho caso. También les está diciendo, ¿no? Pero ahora, dice, bueno, esto ya no tiene remedio. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, o sea, animaros. Pero no habrá, ¿por qué? Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. El discurso corto, breve, no puede ser más contundente. Cuando les dice, primero les anima. Bueno, hay esperanza. Ojalá seamos nosotros también capaces de animar a los demás cuando están en esa situación y animarlos a nosotros mismos en medio de la tormenta. La tormenta seguía, no es que la tormenta había pasado. Tranquilos, es verdad que nos hemos equivocado, pero tengamos calma. Y dice una cosa muy curiosa, que Dios le había prometido que no se iba a perder ninguna vida. Dios iba a salvar las vidas. El producto, el comercio, todo iba a desaparecer. Esas cosas materiales, ¿verdad?, que tanto nos preocupan a todos y que nos quitan el sueño, iban a desaparecer. Pero Dios iba a conservar sus vidas. Y encima había mandado Dios un ángel de Dios para decírselo. Dice, de quien soy y a quien sirvo. Ese ángel seguramente era el mismo Jesús, ¿no?, por la manera en que lo describe. Ya Jesús le había aparecido, como hemos dicho antes, diciéndole que iba a llegar a Roma. Pablo sabía que iba a llegar a Roma. Lo que no sabía es si iban a llegar los demás. Aquí lo que hace simplemente es añadir. Dice, bueno, y como has orado por ellos, se van a salvar todos, a pesar de haber tomado esa mala decisión. Pero es curioso esto, que dice, a este Dios de quien soy y a quien sirvo. Y este es lo que quiero comentaros al final. ¿De quién somos? ¿Y a quién servimos? ¿Nos servimos a nosotros mismos? ¿Somos nuestros o somos de Dios? Pablo lo tenía claro. Decía que todo, ¿verdad?, se le había hecho basura, que abominaba de todo por servir a Cristo. Pero nosotros, ¿a quién servimos? ¿Y a quién seguimos? 14 noches en oscuridad, y esto se decía en medio de la oscuridad. ¿Iban a hacer caso a Pablo o iban de nuevo a desobedecer? Muchas veces yo me he encontrado en esta situación de rebeldía, quejándome a Dios por las circunstancias. Y algunas tormentas me he metido yo, os lo aseguro. Mira que os digo que no me gusta meterme mucho en el mar, no sé nadar demasiado bien, pero en muchas tormentas he sido yo el que se ha metido. Y había gente que me decía, no te metas en el mar ahora, no es lo mejor, pero yo no les hacía caso. Y a veces me ha costado mucho y mucho aceptar la voluntad de Dios, que ese es el principal problema que tenemos todos. Me acuerdo cuando mi madre estaba muriendo en el hospital, apenas con 69 años, una mujer cristiana que había servido al Señor toda su vida, con un corazón dulce, que hasta el último momento lo mantuvo, y al lado en su cama había una señora histérica, mala persona, que hasta sus hijas nos decían que era abominable, y esa señora salió con vida y siguió viviendo más años y mi madre quedó ahí muerta. ¿Cuántas veces me quejé a Dios diciéndole, ¿por qué no te has llevado a esta y no a mi madre? ¿Y cuántas veces hemos hecho todos nosotros eso delante de Dios?
Queremos evitar el sufrimiento y a medida que lo evitamos, sufrimos más, porque estamos luchando contra Dios. Y por eso quería dejaros estos dos últimos versículos para que reflexionemos esta semana. Uno está en Mateo 16, 23, para que evitemos escapar del sufrimiento y de la incomodidad como a veces hacemos. Dice en Mateo 16, 23, está hablando Pedro y Jesús, y dice que Jesús, volviéndose a él, le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Por qué estaba tan enfadado Jesús? Para llamar Satanás a Pedro. Pedro, cuando Jesús dice que va a morir en la cruz, le dice: no, nada de esto te acontezca. ¿Qué estás pensando? Si queremos instaurar el reino, ponnos de ministros a todos nosotros, vamos a gobernar Israel, lo vamos a hacer muy bien. ¿Por qué te vas a dejar crucificar? Y Jesús se da cuenta que Pedro está pensando de nuevo en su egoísmo, en su interés, de su forma humana. Y por eso dice: apártate de mí, porque le estaba tentando a ser un gobernador más, un político más, sin más. Él es piedra de tropiezo. Y entonces le da a todos ellos, no solo a Pedro, porque Pedro era el portavoz. A veces el portavoz es el que se lleva siempre los golpes, pero Pedro era el portavoz de los demás. Todos pensaban igual. Entonces le dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahí está la paz interior. Esa es la verdadera paz, porque es la paz con Dios. No llene e inflame su ego, como nos dice el mundo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. La cruz, ¿no?, que muchas veces en el mundo católico se interpreta como textualmente, ¿no?, y ves en Semana Santa gente llevando una cruz. No tiene que ver eso, sino la cruz es la obediencia, es el sacrificio, es como Jesús fue capaz de obedecer hasta lo último, hasta lo sumo. Y en esa obediencia fue capaz de morir por nosotros en la cruz del Calvario. Tomar la cruz es reconocer que no podemos gobernar nuestra vida. Es ser verdaderamente humildes. No poner gesto de humildad, sino ser y tener un corazón humilde. Señor, no puedo gobernar yo mi vida, tienes que hacerlo tú. Soy incompetente, no puedo hacerlo con mis fuerzas. Pero además dice que hay una promesa hermosa, porque dice que el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de él la hallará. Queremos ganar nuestra vida, protegernos, y la estamos perdiendo. Esto me recuerda a la historia de un hombre que iba a una iglesia que estuve antes, ya mayor. Había sido criado en la iglesia, de niño, y de adolescente y joven tuvo una vida perdida, alejada de Dios. Y durante la madurez también, haciendo negocios, trapicheando, buscando pues lo que ofrece este mundo, lo que cantábamos antes con la canción de Poncho, que a mí me encanta, ¿no? ¿Qué te ofrece este mundo, no? Y ya casi muy mayor es que volvió a Dios, dedicó su vida a Cristo. ¿Y cuántas veces se debía arrepentir de que todos esos años eran perdidos? A veces queremos ganar la vida y la perdemos. Me recuerda la vida también de mi propia hermana, ¿no? Gema, que en un campamento de jóvenes dijo: ay, yo no quiero seguir a Jesús ahora, soy muy joven, ya tendré tiempo. Y estuvo casi 15 años vagando en el desierto, cayendo en las peores situaciones de su vida y casi podía haber muerto. Ya tendré tiempo. Eso sí que es perder la vida y no ganarla. Eso es estar en paz con Dios, buscar hacer su voluntad, dejar de creernos capaces de gobernar nuestra propia vida. Y el otro versículo que quería dejaros, que además todos conocemos, es cuando dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y es curioso que nos gusta mucho esta parte del versículo, ¿no? Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Y a veces predica a alguien y dice: bueno, dejar todas las cargas en la iglesia y todos los problemas y iros tranquilos a casa. Y a lo mejor lo dejamos durante un momento, pero al final nos la volvemos a llevar a nuestra casa. Porque no hacemos la segunda parte del versículo, que dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ya sabéis todo lo que es el yugo, aunque no seáis de campo, esto que llevan los bueyes, ¿no?, que les une. ¿Y por qué Jesús habla del yugo?
que parece un sometimiento, ¿no? Parece el no hacer lo que tú quieres. Es porque siempre se ponía un buey viejo y un buey joven. Y el buey viejo llevaba la mayor parte de la carga, era más fuerte, más grande. Y encima sabía el camino. Y el buey joven, aunque parecía que llevaba la mitad, ¿verdad?, de la carga, en el fondo llevaba apenas un 20% de la carga y estaba aprendiendo a caminar. Jesús es el que va al otro lado de ese yugo y por eso dice que es ligera la carga, porque Él lleva la mayor parte. Pero a veces no queremos ponernos ese yugo encima. Queremos hacer la vida a nuestra manera. Y el secreto para poder llevar el yugo es ser mansos y humildes de corazón. Otra vez la humildad. ¿Por qué no lo dice tanto Dios? Porque nos cuesta tanto ser humildes, ¿verdad? La humildad, que es reconocer que es Dios el que tiene que gobernar nuestra vida. Y la mansedumbre, que es saber mantener nuestro carácter, esa agresividad que todos tenemos. Tratar a los hermanos con el amor que Jesús nos trata y como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Y ya para concluir, después de todo lo que hemos visto, bueno, os digo que Pablo llegó a Roma, por si alguno no ha salido hechos, Pablo llegó a Roma, Dios cumplió su promesa. Pero además de esto, podemos ver una lección en aquella travesía, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos dice el mundo, tranquilo, cómodo, no te muevas, estate tranquilo, cómodo? Que si estás incómodo, si esta iglesia no te da exactamente lo que tú quieres, piensas, es que a mí no me gusta esto, a mí no me gusta. Entonces, si más iglesias que setas, vete a otra. Pero tú no te incomodes, no te perturbes. En cambio, vemos que Jesús nos dice todo lo contrario. Ama al prójimo como a ti mismo. No pienses tanto en ti. Piensa en qué puedes hacer por los demás. No pienses solo en lo que los demás pueden hacer por ti, lo que la iglesia te puede aportar, ¿no? Eso dijo Kennedy, ¿no? No pienses tanto en lo que Estados Unidos puede hacer por ti, sino en lo que tú puedes hacer por Estados Unidos. Lo copió de la Biblia. Pero no solo eso. No busques relaciones superficiales. Esos vientos del sur, de los amigos solo de tasca y de tomarte una cervecita, esos amigos pasan. Pero los verdaderos amigos son aquellos que te escuchan, que se comprometen, que sufren contigo, que lloran contigo y viven contigo cada situación. A veces la realidad no puede cambiar y vamos a estar en la tormenta, pero podemos cambiar la manera en que vivimos la tormenta. Pero solo de una manera podemos hacerlo, es renunciando a nuestra propia voluntad. No sé a cuánto les gusta renunciar a su voluntad, a mí no. Pero si una cosa hemos aprendido todos nosotros cuando nos entregamos a Cristo es que anulando nuestra voluntad y poniéndola de Jesús primero es que podemos ser transformados. Dejando las cosas materiales para, aunque nosotros las poseamos ellas no nos posean a nosotras y sobre todo teniendo este espíritu de humildad. Me gustaría que ahora, donde estamos, pues oráramos unos momentos por esto. Nos podemos poner en pie para poder estirarnos un poco y meditar un segundo en todo esto que hemos estado hablando. Señor, te damos gracias porque tú eres fiel. No te puedes negar a ti mismo, Señor. Tu fidelidad es incuestionable. Fuiste fiel con Pablo, dijiste que iba a llegar a Roma y a hablar con César y así fue. Hubo una tormenta por medio, parecía que el barco iba a desaparecer, de hecho se hundió, pero ellos pudieron sobrevivir porque era tu voluntad. ¿Cuántas veces, Señor, en este tiempo nos hemos sentido en medio de la tormenta, fatigados, angustiados, en tormentas que a veces no nos hemos metido a propósito, porque a veces la vida nos trae la tormenta, pero en otras nos hemos metido nosotros de lleno, Señor, con nuestra actitud, poniéndonos nosotros primero a nosotros mismos por delante de ti, nuestros gustos, nuestros deseos, nuestro ego, relacionándonos con personas superficiales que nos van deslizando hacia algo distinto a lo que es tu palabra y tu evangelio, dejándonos llevar por sus consejos y su amistad. ¿Cuántas veces hemos ignorado que tú buscas en nosotros, como buscaste en Pablo, el que nos amemos unos a otros, que pongamos a los demás por delante de esa comodidad, que seamos verdaderamente humildes, Señor, no una humildad superficial, sino esa humildad que reconoce que solo tú puedes gobernar nuestra vida y llevarnos al buen puerto, Señor. Y sobre todo también, Señor, el que las cosas no nos posean a nosotros, sino que seamos nosotros los que tengamos cosas, Señor. Perdónanos porque a veces se nos olvida. Nos metemos en estas situaciones y nos alejamos de ti. Por eso en esta mañana queremos pedirte humildemente que seas tú el que nos gobiernes como iglesia, como pueblo, pero también como cristianos, para que otros puedan ver en nosotros tu reflejo y quieran imitarnos y puedan acercarse a ti, Señor. Y lo pedimos todo en tu bendito nombre, Jesús. Amén.